¿Es bíblico confesarse con otro hombre? A menudo escuchamos a muchas personas decir que no se confesarían con otro hombre porque éste es igual o más pecador que ellos, y que prefieren hacerlo directamente con Dios, sin ningún intermediario. Sin embargo, los católicos sí confesamos nuestros pecados ante un sacerdote, esperando de él la absolución. Pero, ¿es la confesión un invento de los curas y la Iglesia Católica o tiene algún respaldo bíblico? En el presente video pretendo exponer las citas bíblicas que fundamentan el hecho de que los católicos confesemos nuestros pecados a un sacerdote. Los invito a preparar sus Biblias y quedarse hasta el final del video. Empecemos. Primero que todo, veamos cómo Jesús aparece en el Nuevo Testamento con el poder de perdonar pecados. Ningún profeta o sacerdote del Antiguo Testamento pronunció jamás absolución de pecados, ya que solamente Dios tenía el derecho y el poder de perdonar a los pecadores. Ya en el Nuevo Testamento, por primera vez, aparece alguien que perdona los pecados: Jesús. Podemos ver cómo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 10, Jesús, el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y Jesús realmente ejerció su poder divino. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 5, encontramos: viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47, vemos a Jesús decir, refiriéndose a una mujer pecadora: por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, estando Jesús en la cruz, se dirigió a un criminal arrepentido: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora veamos cómo Jesús transmitió a sus apóstoles el poder de perdonar pecados. Jesús deseaba que todos sus discípulos, tanto en su oración como en su vida cotidiana y en sus obras, fueran signo e instrumento de perdón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, en los versículos del 15 al 17, vemos cómo Jesús pide a sus discípulos que siempre deben perdonarse las ofensas mutuamente. Sin embargo, Jesús confió el ejercicio del poder de la absolución solamente a sus apóstoles. Él quería que la reconciliación con Dios pasara por la reconciliación con su iglesia. Esto lo podemos constatar en las solemnes palabras que Jesús dirige a Simón Pedro en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta misma autoridad de atar y desatar
la recibieron también los demás apóstoles, como podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18. En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra, será atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra, será desatado en el cielo. En otras palabras, atar y desatar significan: aquel a quien ustedes excluyan de su comunión, será excluido de la comunión con Dios, y aquel a quien ustedes acojan de nuevo en su comunión, será también acogido por Dios. Por lo tanto, la reconciliación con Dios va de la mano con la reconciliación con la Iglesia. Fue Jesús quien lo quiso así. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23, podemos ver cómo el mismo día de la resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles, sopló sobre sus cabezas y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y en la iglesia primitiva ya existía el ministerio de la reconciliación, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Ahora veamos cómo los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar pecados a sus sucesores. El legado de Jesucristo sobre el perdón de los pecados no fue solo para los 12 apóstoles, sino también para que éstos se lo transmitieran a todos sus sucesores. La manera en que los apóstoles comunicaban esta autoridad era a través de la imposición de manos, como lo podemos constatar en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Los apóstoles sabían que Jesucristo tenía una clara intención de proveer el futuro de la iglesia. Estaban convencidos de que Jesús quería una institución que no podía desaparecer tras la muerte de sus apóstoles. El Maestro les había dicho: yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. Así, las promesas de Jesús a Pedro y a los apóstoles no solo valen para ellos, sino también para sus legítimos sucesores, que son el Papa, los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica. Podemos concluir entonces que Jesús, por ser Dios, tenía el poder de perdonar pecados, que confió a sus apóstoles esta misma autoridad, y que éstos, a su vez, la transmitieron a sus legítimos sucesores, a fin de preservar el legado de Jesucristo para siempre.